pessoal, na aula de hoje nós veremos o pretérito indefinido de verbos regulares e irregulares, pretérito indefinido também chamado de pretérito perfeito simples. O pretérito indefinido é bastante simples quando se refere a verbos regulares, não tem alteração no verbo, somente tiramos o ar, o er e o ir dos verbos e colocamos as terminações que aqui estão. As terminações dos verbos terminados em ar são e, aste, o, amos, astes, aram. Qual seria o uso prático disso? Tiramos, por exemplo, o verbo estudar. Tiramos o ar do verbo e acrescentamos estas terminações. Portanto, yo estudié, tú estudiaste, él, ella, usted estudió, nosotros, nosotras estudiamos, vosotros, vosotras estudiasteis, ustedes, ellos e ellas estudiaram. A mesma coisa acontece com os verbos terminados em er. Por exemplo, o verbo ler. Eu tiro o infinitivo, er, e coloco as terminações. Por exemplo, yo leí, tú leíste, él leyó. O que aconteceu aqui na terceira pessoa no caso do verbo ler? No caso do verbo ler na terceira pessoa, quando juntam-se três vogais e as vogais são separadas pelo i, o nosso i vira y. Isso acontece então quando tem três vogais separadas pelo i, o nosso i vira y. Então, él leyó. Nosotros leímos, vosotros leísteis e ellos leyeron. Novamente vai acontecer na terceira pessoa do plural que o nosso i vai virar y. Nos verbos terminados em ir, escrever, tiro o ir e coloco a terminação. Então, yo escrevi, escreviste, escrevió, escrevimos, escrevisteis, escreveram. Todos os verbos terminados em er vão sofrer alteração para y? Não, somente aqueles que se juntarem três letras. Como é comum dos verbos terminarem em er e não repetir as letras, então isso só vai acontecer quando os verbos tiverem duas vogais juntas. É possível que aconteça a mudança pelo y. Bem, gente, alguns exemplos para a gente ver na prática como funcionam, então, as conjugações dos verbos no pretérito indefinido. Eu coloquei alguns de ar, alguns de er e outros de ir. Vejam essa primeira frase aqui. Los niños, o verbo é construir. Notem que aqui eu já tenho duas vogais. Isso quer dizer que, na hora de conjugar, que são los niños são ellos, né? Troco los niños por ellos, que estariam aqui. Ficaria como havíamos dito anteriormente, quando se juntam três vogais separadas pelo i, o nosso i vai virar y, então. Los niños construyeron un juguete. No segundo exemplo, el alumno. Quem é o aluno lá na nossa tabelinha? El, e é elaborar terminado em ar. El alumno elaboró. El alumno elaboró su proyecto. No terceiro, terminado em er, mi perro, morder, mi perro também é ele. Mi perro mordió al cartero. Mis tíos
trocando por los pronombres, seriam ellos, estaria aqui no final, mis tíos vivieron, já que a terminação é ir, está aqui, mis tíos vivieron en México. Yo salir, primeira pessoa, yo salí de casa muy temprano. El gato beber, terceira pessoa, el gato él. El gato beber, bebió toda la leche. Nosotros trabajar. Nosotros trabajamos mucho. Y una última, vosotros subir, vosotros subisteis. Las escaleras. Então, o uso prático dos verbos regulares não tem problema nenhum na hora de fazer a conjugação, desde que substituamos ar, er, ir por essas terminações. E quando cair de um verbo regular que juntem-se 3 vogais e a vogal do meio seja um i, então o nosso i vai virar y. Vamos ver agora alguns verbos irregulares no pretérito indefinido. Bem, aqui temos alguns verbos irregulares que vão mudar o seu radical, sua raiz, para J na hora da conjugação no pretérito indefinido. Desses 3 e seus derivados, a gente vai ter essas terminações que são diferentes das terminações que a gente viu no pretérito indefinido de verbos regulares. Tá? Então, primeiro, verbo traer. Yo traje, tú trajiste, él trajo, nosotros trajimos, vosotros trajisteis, ellos trajeron. Lembrando que quando a gente fez dos regulares, aqui tinha ieron. Agora, quando muda para J, não tem mais. Verbo decir. Vocês vão aproveitar a mesma terminação do traer, que vai decir. Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. Todos os verbos terminados em usir terão essa terminação igual ao verbo traer, igual ao verbo decir. Olha, traduzir, traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, tradujeron. Se fosse deduzir, deduje, dedujiste, dedujo, dedujimos, dedujisteis, dedujeron. Se eu colocasse o prefixo dis na frente de traer, ficaria distraer. Como ficaria a conjugação? Distraje, distrajiste, distrajo, distrajimos, distrajisteis, distrajeron. Então, esses verbos aqui, mais os seus prefixos, que podem ser variados, que formam outras palavras, vão ter essas mesmas terminações. Deixa eu só completar esses verbos aqui para a gente ver. Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijeron. Traducir, traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, tradujeron. Então, seriam essas as conjugações para os verbos que vão mudar para J. Notaram que as terminações são iguais para todos. Muita atenção na hora de conjugar os tedes, edios e edias, lembrando que não tem o i, como tem nos verbos regulares no pretérito indefinido. Bem, gente, temos outro tipo de irregularidade no pretérito indefinido. Agora a nossa raiz, nosso radical vai mudar para V na hora da conjugação. Notem,
São esses três os verbos que vão dar origem a outros. Por exemplo, tener, detener, contener e vários outros que derivam deles vão ter essa formação, ó. Tuve, essa termina, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieram. Eu vou usar essas mesmas terminações para os outros. Percebam que o verbo estar tem a mesma terminação do verbo tener. O verbo estar, yo estuve, tú estuviste, usted, él, ella estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis y ellos estuvieron. Qual é a diferença da irregularidade J para a irregularidade V? A única diferença é que na terceira pessoa do plural, o nosso I volta a fazer parte da conjugação do verbo, diferente do J, que não tínhamos o I. Mesma coisa vai acontecer para o verbo andar. Andar, yo anduve, tú anduviste, él anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis, ellos anduvieron. Digamos que o nosso verbo fosse detener. Como ficaria? Yo detuve, tú detuviste, él detuvo, nosotros detuvimos, vosotros detuvisteis, ellos detuvieron. Se fosse contener, yo contuve, tú contuviste, él contuvo, nosotros contuvimos, vosotros contuvisteis, ellos contuvieron. Então vejam que é bastante simples também. Desses três aqui e seus derivados tem essa terminação. Só completar esse aqui, yo anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron. Tá certo? Então, essas diferenças entre os verbos que mudam para V e mudam para J, é só essa diferença aqui que é a do I na terceira pessoa do plural. Agora faremos alguns exercícios para a gente praticar esses dois tempos, o do J e o do V. Bom, gente, aqui alguns exemplos práticos do uso dos verbos conjugados no pretérito indefinido que mudam de J, mudam para J, mudam para V na sua conjugação. Vejam, sostener, eu deixei em azul os verbos primários, são aqueles que vão dar origem aos outros. Verbo sostener. A gente lembra que o verbo sostener mudava para V. Então, yo sostuve la verdad hasta el final. Traer. A mudança de traer, que a gente viu, era para J. Então, tu trajiste todo el dinero. Distraer vem de traer, portanto, eu já sei que vai mudar para J também. Ella se distrajo com el movimiento. Producir. Lembrando, todos os verbos terminados em usir vão mudar para J no pretérito indefinido. Então, verbo producir, nosotros produjimos um excelente produto. Verbo decir também mudava para J. Então, vosotras dijisteis todo eso. Verbo mantener vem de tener. A gente viu no primeiro caso que o tener muda para V. Portanto, mantener, ellos mantuvieron su opinión. Verbo estar. A gente viu na tabelinha anterior que eles mudavam para V. Portanto, el juego de Brasil estuvo bueno. E último verbo andar,
que também muda para V na hora de sua conjugação. Yo anduve pensando em mi futuro. Bom, essas seriam então as mudanças do pretérito indefinido. Veremos em outra aula outras mudanças do pretérito indefinido a continuação. Espero que... Hola, ¿cómo están todos? Nuestra clase de hoy vamos a usar el libro del alumno en las páginas 119, 120, 121. 3. En la página 119. 3. Practicamos los contenidos. Completa con las formas regulares del pretérito indefinido. 1. Mis tíos se marcharon a América en 1920 y abrieron un restaurante con comida típica de su tierra, Galicia. Después de algún tiempo, compraron otros restaurantes y ahora sus hijos son muy ricos. 2. Ayer soñé con unos amigos que conocí hace mucho tiempo. Por la tarde me llamaron por teléfono. ¡Qué casualidad! 3. Entre 1960 y 1965 estudié alemán. Aprendí mucho vocabulario, pero nunca lo hablé. 4. El año pasado decidí hacer el examen de conducir. Aprobé a la primera y compré un coche pequeño y barato. 5. El día de mi cumpleaños, mis compañeros de trabajo me regalaron algo muy original. Una semana de vacaciones en un hotel del campo. Al principio me pareció muy extraño, luego pensé, qué buen regalo. 6. El otro día aparqué el coche en una calle céntrica. Me rompieron la ventanilla y me robaron. 7. Juan y María se casaron en 1976. Primero vivieron en la isla de Lanzarote y 5 años más tarde se trasladaron a Santiago de Chile para trabajar en un hotel de lujo. 8. Anteayer llegué tarde al trabajo porque perdí el tren. 9. Hace unos años empecé a estudiar chino, pero lo dejé. Es que la pronunciación me pareció muy difícil. 10. La semana pasada salí por primera vez con un chico que conocí en internet. Hablamos de muchas cosas. Descubrimos que tenemos aficiones y gustos parecidos. Me cayó muy bien. Tengo ganas de verlo pronto. Ahora en la página 120, actividad 2. Sobre el chupa chups y el colacao, 2 productos españoles. Completa los textos con las formas del pretérito indefinido. A. Éric Bernard creó en 1958 el primer caramelo redondo con palo, el chupa chups. Que é caramelo redondo com palo? É o pirulito, tá? Que tem um pauzinho embaixo, pirulito. Chupa chups. El pintor Salvador Dalí diseñó el papel y en 1995 los astronautas tomaron chupa chups en el espacio. Enrique Bernard murió en diciembre de 2003. En julio de 2006, la empresa Perfetti Van Melle compró la mayoría del capital de la empresa Chupa Chups y actualmente la producción diaria es de unos 12 millones de unidades. Que tanto de pirulito, hein? Que eles produzem por dia, hein? B. Colacao es una marca comercial de chocolate en polvo de la empresa española Grupo Nutrexpa. Este producto nació en 1946
En los años 1950 alcanzó la fama en todo el país gracias a su popular canción publicitaria, Canción del Negrito. En 1962 empezaron los primeros anuncios publicitarios en la televisión. En los años 80, la empresa creó Cola-Cal Vit, una versión instantánea del Cola-Cal clásico. Este tipo de Cola-Cal desapareció algunos años más tarde. En 1989, Cola-Cal llegó al mercado de China. En 1995 crearon Cola-Cal bajo en calorías, que ahora se llama Cola-Cal Light. Actualmente existen variedades como Cola-Cal Complete, con fibras y cereales, y Cola-Cal Fibra, alto contenido en fibra, Cola-Cal Turbo, que es instantáneo. E agora a atividade 3. A. Completa usando o possessivo adequado. Então, vocês vão voltar lá na página 118, olhar aquele quadrinho que tem aí dos possessivos para completar essa atividade aí, tá bom? 1. Suelta este coche, es mío. No, no es tuyo, es mío. Hijo, ¿por qué no le dejas tu coche a tu amiga? ¿Sí? Então ficou aí, mío, tuyo, mío. Mío, tuyo, mío. 2. ¿Qué os pareció el eslogan de la Copa Davis de 2008? Genial, y además fue premonitoria, la Davis es nuestra. 2. Nuestra. 3. Sandra, ¿son tuyos estos zapatos? Sí, son míos. Ahora los quito de ahí. Então ficou tuyos y míos. 4. Tu hermano y tú tenéis mascotas, ¿no? Sí, un gato y un perro. El gato es suyo y el perro es mío. O 4, então ficou suyo y mío. 5. Chicas, ¿es vuestro este libro? Sí, sí, es nuestro. Fue el primero que escribimos juntas. Então ficou a 5. Vuestro y nuestro. 6. Perdone, señora, ¿es suyo este coche? No, mi coche es aquel. Então a 6 ficou suyo. 7. A ver, vamos a colocar los regalos que hemos comprado. ¿Estos pañuelos son nuestros o de vuestros? Creo que los pañuelos de seda son suyos. Então 7 ficou nuestros, vuestros y suyos. 8. ¿De quién son estas carpetas? ¿Son vuestras? No, son suyas, creo. Então a 8 ficou vuestras y suyas. B. Y ahora elabora preguntas para tus compañeros siguiendo los modelos del exercício anterior. Como a gente não está na sala de aula para fazer em dupla, em grupo, vocês vão fazer com quem está aí ao lado de vocês, tá? Fazer pergunta. É suyo? No, es mía. Não, tá bom? Ahora, en la página 121, actividad 4. Los accidentes geográficos. ¿Recuerda los nombres de los accidentes geográficos que has estudiado en contenido 3? Mira otra vez las fotos y los mapas. Y ahora completa los espacios con las palabras necesarias para recordar el vocabulario que has aprendido. 1. España y Portugal forman la península ibérica. 2. En América del Sur
sur está el río más largo del mundo, el Amazonas, el río Amazonas. 3. El lago Titicaca está entre Perú y Bolivia. El lago Titicaca está entre Perú y Bolivia. 4. El desierto de Atacama es el más árido de todo el mundo. El desierto de Atacama es el más árido de todo el mundo. 5. Si quieres pasar unas vacaciones en medio de bosques y ríos, tienes que ir al Pirineo Navarro, al Valle de Roncal. Es un valle. 6. El Cabo de Gata es un parque natural protegido en el sur de España. El Cabo de Gata es un parque natural protegido en el sur de España. 7. En España hay un volcán. El Teide está en Tenerife, una de las islas Canarias. En España hay un volcán. El Teide está en Tenerife, una de las islas Canarias. 8. Todo el mundo dice que es un espectáculo maravilloso ver las cataratas del Iguazú en una noche de luna llena. Todo el mundo dice que es un espectáculo maravilloso ver las cataratas del Iguazú en una noche de luna llena. La última, 5, lee en voz alta estas oraciones, solamente leer, ¿sí? 1. El centro de Tokio tiene 8.340.000 habitantes aproximadamente y en la ciudad de Tokio hay más o menos 34.500.000 habitantes. 2. Ávila está a 1.131 metros sobre el nivel del mar. 3. Más de 450 millones de personas hablan español. 4. Caracas es la capital de Venezuela y tiene 3.866.233 habitantes aproximadamente. 5. Valparaíso es una región del centro de Chile. Tiene una extensión de 16.109 kilómetros cuadrados. 6. San Sebastián está a 488 kilómetros de Madrid. 7. El río Amazonas tiene una longitud de 6.280 kilómetros. 8. El pico más alto de los Andes se llama el Aconcagua y mide 6.959 metros. ¿Sí? Então, foi nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Não se esqueçam para validar a aula. Coloca o nome aqui nos comentários ou tire a foto da atividade e manda por e-mail. Quem não conseguir deixar nome aqui nos comentários, nem enviar por e-mail, me envia no WhatsApp, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.